Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos en esta nueva semana donde seguimos recorriendo las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hacer nuestro estudio desde los capítulos 11 al capítulo 15 del libro de Levítico. Lo hemos titulado, el tema de hoy, la medicina preventiva de Dios. Es un tema muy peculiar, muy interesante, porque a veces cuando uno lee la Biblia, no cree que solamente nos vamos a encontrar con cosas, por decirlo de alguna forma, netamente espirituales, ¿no? Sin embargo, la Biblia es el manual que nuestro Creador nos ha dejado y tiene muchas enseñanzas, muchos consejos, también sobre la parte mental, sobre la parte física, ¿no? Del ser humano. La Biblia es una guía completa, ¿no? Para mejorar nuestra parte física, mental y espiritual. Y bueno, justamente lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con algunas medidas, ¿no?, que Dios le dio a su pueblo para prevenir enfermedades, para gozar de una mejor salud, y eso está en el libro de Levítico, ¿no? Así que hoy vamos a considerar ese tema. Recordamos que lo que nosotros hacemos es recorrer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y tratar de sacar alguna lección de provecho para nosotros, ¿no? A veces nuestros temas tienen más profundidad teológica, otras veces menos. Lo que sí siempre queremos es que nos podamos llevar algo, ¿no?, de cada recorrida que hacemos. Y a cada capítulo o capítulos que estudiamos tratamos de darle un abordaje que nos sirva a los fines de sacar lecciones espirituales. Por eso hemos decidido que este capítulo, este episodio de hoy de Proyecto Apocalipsis se titule La medicina preventiva de Dios, y vamos a hablar de los consejos que Dios dejó a su pueblo allí desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15 de este libro de Levítico, el tercero de la Biblia que estamos estudiando. Sin más, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Levítico capítulo 11, versículo 1, dice: el Señor dijo a Moisés y a Aarón. Es interesante, varios de los capítulos de este libro, por no decir la gran mayoría, comienzan con esta frase, ¿no? El Señor dijo, y luego vienen las distintas instrucciones que Dios le fue dando a Moisés, o en este caso a Moisés y Aarón, para el pueblo. Pero la mayoría de los capítulos comienzan así: y dijo Dios, ¿no? Dios dijo, Dios dice, ¿no? Esto me hizo acordar, y lo voy a ilustrar desde una experiencia personal, ¿no? Lo que quiero decir. Mi abuela, próxima a cumplir 97 años, cuando íbamos a su casa, ¿no?, y nos juntábamos a almorzar, generalmente los fines de semana, ¿no?, en su casa, ella, cuando hacía distintos comentarios, siempre decía, dicen tal cosa, ¿no? Dicen que esto es bueno dicen que esto es mejor hacerlo así. Y nosotros a veces nos reíamos un poco de esa situación y le decíamos, pero ¿quiénes son los que dicen?, ¿no? Y ella nunca nos sabía explicar, simplemente lo había escuchado en algún lugar, ¿no?, por su historia de vida, hacía mucho o hacía poquito, pero lo había escuchado en algún lugar y ella decía, dicen, ¿no? Y lo aplicaba muchas de esas cosas a su vida, a los distintos aspectos, ¿no? Y nosotros siempre nos reíamos de esta situación diciendo, pero ¿quiénes son, no, los que dicen? Bueno, en este caso, el que dice es Dios, ¿no? Y esto, antes, por eso lo quería ilustrar y lo quería plantear en estos términos antes de comenzar la lectura del capítulo. Lo que ahora vamos a leer, para usted y para mí, va a tener importancia o no, o va a tener mucha, poca o mediana importancia, depende a la importancia que le demos al que lo está diciendo, ¿no? Si nosotros entendemos, literal, como dice aquí, que el que está diciendo esto es Dios, nuestro Creador, el que nos hizo, el que conoce el funcionamiento de nuestro cuerpo, el que conoce al ser humano como nadie podría llegar a conocerlo, es una cosa. Ahora, si entendemos que esto no es de Dios, que esto es una invención humana, evidentemente no haríamos caso a lo que aquí está escrito, ¿no? Por eso es importante que meditemos ya de entrada, y antes de que yo les lea lo que aquí la Biblia dice sobre algunos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con el cuidado de la salud física, es importante que tengamos claro este concepto, ¿no? Realmente acá dice que Dios es el que dice, ¿no? Y qué importancia le vamos a dar a partir de ahí. El versículo 2 dice, digan a los israelitas, de los animales terrestres
estos pueden comer. Todo el capítulo 11 del libro de Levítico habla de los animales de tierra, de las aves, de los peces, ¿no? De los insectos, de los reptiles, o sea, habla de todos los animales que se pueden comer y los que no. Es Dios dando este consejo, ¿no? Esto generalmente trae polémica, ¿no? Cuando uno dice, no voy a comer de esto porque la Biblia me enseña que no es bueno, o porque Dios dice que de este animal no he de comer, y fácilmente esa persona podría ser juzgada, ¿no? Por los demás, o no ser entendida, ¿no? Pero este es un tema de conciencia, ¿no? Donde, vuelvo a repetir, si uno lo lee y entiende que el que está dando el consejo es el Creador, creo que haríamos bien en poder seguir sus orientaciones. A veces también se ataca esto desde algunos ángulos, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, y no come de este animal, pero mirá cómo trata a la esposa, mirá cómo trata a los hijos, mirá la fama que tiene en el barrio. Completamente de acuerdo, ¿no? En un punto, completamente de acuerdo en que hay gente que de pronto no come los animales que acá dice que no hay que comer, pero que después en su conducta, en su vida, en la faz moral, ¿no? De su vivir, deja muchísimo que desear, ¿no? Y hay gente que de pronto no hace caso de estos consejos, de estos principios de salud que Dios da, y uno los ve y parece que actuaran mejor, ¿no? Esto es totalmente, hasta ahí estoy de acuerdo. Esto lamentablemente se ve, ¿no? Porque no nos vamos a ganar el cielo por seguir estos consejos de salud. No me voy a ganar el cielo por dejar de comer de este animal o por comer aquel otro, ¿no? Eso es otra cosa, eso viene por otro lado. Ahora, más allá de que hay personas que cumplen, ¿no? o se abstienen de los alimentos que acá dice que hay que abstenerse, y después viven su vida con un testimonio que realmente es malo, más allá de que eso sea una realidad, ¿es eso excusa para desoír este consejo de salud, este principio de salud que Dios me está dando en su palabra? Honestamente yo creo que no, ¿no? Creo que son cosas que van por carriles distintos. Otros objetan desde otro lado, ¿no? Y se van al relato del libro de Hechos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, donde allí Pedro recibe una visión donde se le dice mata y come, ¿no? Y se le muestra un lienzo con una serie de animales, ¿no? o de comidas derivadas de estos animales, algunos de los cuales acá están prohibidos en Levítico 11. Entonces algunos dicen, ¿vieron? En el Nuevo Testamento se permitió. Otro error desde nuestra humilde concepción, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia siempre debe ser leída en su contexto. Y cuando Pedro recibe esa visión, lo que Dios le estaba queriendo decir y enseñar, y el contexto lo deja de una manera absolutamente clara, es que a ningún hombre tenía que llamar inmundo o gentil, que todos éramos iguales, ¿no? A los ojos de Dios, ¿no? Estaba utilizando en esa visión de Hechos este tema como una alegoría para enseñar otra verdad más suprema, es que todos los seres humanos somos iguales. Hechos 10 no está hablando de alimentación, no está hablando de principios de salud, es una alegoría, ¿no? Por lo tanto, hechas estas aclaraciones, quiero meterme acá en Levítico capítulo 11, donde sí, evidentemente Dios está hablando de principios que tienen que ver con la alimentación, y esto lo relacionamos con la salud, ¿no? Porque está comprobado que una buena alimentación es un factor importantísimo, ¿no? Para tener una buena salud, así como una mala alimentación también es un factor que incide negativamente en nuestra salud. Bueno, creo haber hecho todas las aclaraciones que quería hacer antes de meterme de lleno en la lectura, así que vamos a avanzar, ¿no? Versículo 2 voy a leer nuevamente, dice, de los animales terrestres estos pueden comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida. Le da esa distinción, ¿no? O sea, cualquier animal que sea rumiante y que tenga pezuña hendida, de los mamíferos, por supuesto estoy hablando acá, de los animales terrestres, pueden comer, ¿no? Pero de los que rumian y de los que tienen pezuña hendida, no comerán, ¿no? Y acá da algunos ejemplos de animales que Dios directamente prohíbe alimentarse de ellos, ¿no? Y menciona el camello, menciona el conejo, menciona en el versículo 6 la liebre, en el versículo 7 menciona el cerdo, ¿no? Que esto es quizás lo que trae más controversia, ya que la carne de cerdo es muy consumida, ¿no? en
en la actualidad. Sin embargo, el consejo, el principio de salud que Dios está dando acá en Levítico 11 es que no deberíamos comer ningún alimento que proceda tanto del cerdo como del resto de los animales que he mencionado, ¿no? El versículo 9 empieza ya con los animales acuáticos. Dice, de todos los animales acuáticos de mar o de río pueden comer todos los que tienen aletas y escamas. Ese es el principio. Los que tienen aletas y escamas pueden comer. Pero los reptiles y animales acuáticos que no tienen aletas ni escamas los tendrán en abominación. No comerán su carne, dice el versículo 11. El versículo 13 pasa a las aves. Dice, de las aves estas tendrán en abominación y no las comerán, ¿no? Y entonces menciona el águila, el quebrantahuesos, el azor, el milano, el gallinazo, el cuervo, el avestruz, la lechuza, el gavilán, el búho, el buitre, ¿no? El pelícano, la cigüeña, la garza y el murciélago. Menciona todos esos animales que no deberían comer. Cuando leí acá lo del murciélago, si bien creo que acá en Occidente a ninguno se nos ocurriría comer murciélago, ¿no? Pero si en Oriente algunos hubieran leído esto, cuántos problemas nos habríamos evitado, ¿no? Hablando, por supuesto, de lo que fue la pandemia. A partir del versículo 20 habla de insectos y reptiles. Dice, abominarán todo insecto alado que ande sobre 4 patas. Pero de los insectos alados que andan sobre 4 patas pueden comer los que tienen además otras patas para saltar con ellas. Y por ejemplo acá la Biblia dice que podían comer langosta, ¿no? Pero obviamente después prohíbe todo el resto o la gran mayoría de los insectos, ¿no? que conocemos. También el versículo 29 dice, tendrán por impuros a los siguientes animales que anden sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana y todas sus variedades, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Y sigue avanzando en el versículo 33, yo estoy sintetizando, es interesante, como siempre les digo, que ustedes después puedan hacer una lectura completa, ¿no? del capítulo, y quizás este capítulo es lindo para agarrar una hoja, ¿no? y anotar los animales que aquí se mencionan. El versículo 33 dice, si alguno de esos animales cayera en una vasija de barro, todo su contenido quedará impuro y romperá la vasija. Fíjense cómo estamos hablando realmente de consejos de salud, ¿no? que Dios le está dando a su pueblo. En primer lugar, le está hablando de los animales que sí podían comer y los que no podían comer. Hago otro paréntesis acá quizás que no hice al principio. ¿Era el propósito original de Dios que el ser humano comiera carne? La respuesta es no. No era el propósito original de Dios que el ser humano comiera carne. La dieta que Dios tenía planificada para el ser humano está en Génesis, ¿no? Allí en los primeros capítulos del Génesis está la dieta que Dios había dado para comer al ser humano. Después del diluvio, Dios autorizó, ¿no? el consumo de carne, pero no de todas las carnes, sino de las que se mencionan acá, ¿no? como que sí, y las que había que desechar. Esto nos enseña también una gran lección, ¿no? que lo que ocurre muchas veces no es la voluntad ideal de Dios, que no todo lo que a veces la Biblia permite es la voluntad ideal de Dios. Muchas veces se trata de lo que Dios ha permitido a consecuencia del pecado y a consecuencia de las consecuencias del pecado. Dios a veces ha permitido, ¿no? como en este caso, el consumo de algunas carnes, pero no formaba parte de su plan original. Eso también hay que decirlo. ¿Autoriza la Biblia el consumo de algunas carnes? Sí, la respuesta es sí. ¿Era el plan original de Dios? La respuesta es no. Claramente hay que decirlo, ambas preguntas y respuestas con absoluta claridad, ¿no? Y lo voy a mencionar una vez más. ¿Autoriza la Biblia el consumo, por ejemplo, de la carne de vaca, ¿no? La respuesta es sí. ¿Era ese el plan original de Dios para que el ser humano se alimentara? La respuesta es no, ¿no? Hay que tener en claro estos dos principios. El versículo 46 dice, esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser acuático y de todo reptil, para que distingan entre lo puro y lo impuro, entre los animales que pueden comerse y los que no pueden comerse. Y acá, antes de pasar al capítulo siguiente, vuelvo a lo que dije al principio.
acá son, lo que Dios nos está dando son principios de salud, son consejos de salud. No estamos hablando acá de cuestiones de salvación, ¿no? Ahora, si Dios me dijo no comas de esto y yo amo a Dios, ¿no? ¿Debería comer de aquello que Dios me dice no comas? Esa es la pregunta sobre la cual nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? No es que por no comer esto voy a ser más bueno o por comer aquello voy a ser más malo. No se trata de eso, ¿no? O voy a ser más santo o voy a ser más pecador. No se trata de eso. Pero sí se trata también, en cierta forma, de la obediencia, ¿no? A los consejos que Dios nos da y poder recibir bendición a partir de seguir los consejos que Dios nos da. En este caso específico que estamos viendo ahora, sobre principios de salud y más puntualmente sobre los principios de alimentación, ¿no? Donde Dios dice de estos animales sí, de estos animales no. Podemos darle las vueltas que queramos, pero lo que la Biblia expresa aquí lo expresa con mucha claridad. Después será un asunto de fe, un asunto de conciencia, si nosotros aceptamos o no aceptamos, ¿no? Estos principios y estos consejos, pero que están en la Biblia y por lo tanto nosotros tenemos que leerlos y tenemos que tomarlos como palabra de Dios si creemos que realmente la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? El capítulo 12 habla de la purificación después del parto, ¿no? Dice, di a los israelitas, cuando una mujer da a luz un varón, quedará impura durante 7 días, como durante su periodo menstrual. Todas estas leyes que Dios da, ¿no? Tienen algo de ceremonial, ¿no? Por eso impuro o puro, impuro, pero no nos olvidemos el fondo de la cuestión. Son principios de salud. Que no, acá Dios directamente dice que el varón, ¿no? Dice que la mujer quedará impura durante 7 días como durante su periodo menstrual. Y más adelante lo explicita de otra manera más clara todavía. O sea que Dios le pida al varón que no tenga intimidad, ¿no? Sexual con su mujer mientras ella está con el periodo menstrual, es algo innovador para la época, por decirlo de alguna forma. No nos olvidemos que esto fue escrito en el año 1500 a.C., es decir, que esto fue escrito hace 3500 años, ¿no? 3500 años hace que esto fue escrito y revelado por Dios. Seguramente no me imagino al resto de los pueblos que vivían ahí alrededor de Israel, muchos de esos pueblos paganos, sanguinarios, violentos. No me imagino teniendo este tipo de leyes, ¿no? Para respetar en este caso el periodo de la mujer y que tiene que ver con la salud y que tiene que ver también con el respeto justamente que Dios pedía, ¿no? En este caso para la mujer, ¿no? Cosa que en los otros pueblos esto no sucedía, claramente. El capítulo 13 habla del cuidado con la lepra, ¿no? Dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguien tenga en su piel una hinchazón, erupción o mancha blanca, como llaga de lepra, será llevado al sacerdote, ¿no? A Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga. Si uno lee todo el capítulo 13, que es bastante largo, y también el 14, nos encontramos con principios interesantes, ¿no? La lepra hacía estragos por aquellos años, y acá Dios le está aconsejando que cuando alguien vea, ¿no? Que tenga una mancha en su piel, una erupción, una hinchazón, una llaga, que acudiera rápidamente al sacerdote. Es como si hoy Dios le estuviera diciendo, cuando veas que tenés una llaga, o que se te dé una hinchazón, ¿no? Como dice acá, anda al médico, anda a hacerte ver, ¿no? Y acá, en aquella época, claro, la cuestión era presentarse delante del sacerdote, que era el que estaba capacitado para examinar, ¿no? Y determinar si se trataba de lepra o no se trataba de lepra. De esa forma se evitaban también las epidemias, se evitaba la propagación de la enfermedad. Un poco de este capítulo del 14 tomé el título de la medicina preventiva de Dios, ¿no? Porque esto realmente era medicina preventiva, era evitar epidemias, era evitar que la enfermedad se propagara e hiciera estragos en medio del pueblo, ¿no? ¿Qué más medicina preventiva que esa, ¿no? Le voy a leer algunos subtítulos del capítulo 13.
del capítulo 14, donde habla, dice, cuando alguien ha tenido una úlcera, ¿no?, en la piel, ¿no?, habla de úlceras, de absceso, habla de quemaduras y lepra, habla de llagas en la cabeza, habla de erupción, habla de lepra en la ropa, todo eso en el capítulo 13. Y en el 14 habla de la purificación del leproso que sana, ¿no?, y que podía ser restablecido a la comunidad ya sin peligro de contagio para otras personas, ¿no? Qué interesante estos conceptos, si ustedes leen detenidamente el 13 y el 14, estos conceptos de medicina preventiva, ¿no?, unido a lo que ya venimos viendo, ¿no? Dios le da una alimentación, le dice de estos animales sí, de estos animales no, leyes que protegían también a la mujer, ¿no?, que tenían que ver de alguna forma con la intimidad o la relación sexual del hombre con la mujer. En este caso, cómo prevenir esa plaga que era la lepra, ¿no?, en aquel entonces, medicina preventiva. Y en el capítulo 15, ¿no?, que cuando lo leí dije, ¿cómo hago para dar este capítulo? Realmente da un poco de pudor, quizás si uno lo tiene que leer, ¿no?, textual, así que los voy a invitar a que ustedes lo lean, ¿no?, en su casa, y depende de la versión de la Biblia que tengan, se pueden llegar a sorprender. Pero el capítulo 15 habla de los flujos, ¿no? Habla de los flujos y habla de medidas de higiene que ellos tenían que tener a partir de los flujos, ¿no? Algo totalmente, vuelvo a decir, avanzado para ese entonces, ¿no?, para esa época. Evidentemente, Dios le daba luz y le daba conocimiento a su pueblo, así como le dio una ley moral, que eran los 10 mandamientos, ¿no?, que ya lo estudiamos cuando vimos Éxodo, así como le dio leyes sociales o de relacionamiento con las personas, ¿no?, cómo tenían que actuar ante distintas situaciones. Acá les está dando leyes o principios de salud, ¿no?, para que ellos pudieran también vivir mejor y destacarse de entre los demás naciones, ¿no?, y ser ese faro que Dios quería que su pueblo fuera para toda la gente, ¿no? Voy a leer nada más del 15, 2 versículos interesantes, el 18 y el 19, ¿no? El 18 dice, cuando un hombre se allegue, dice, ¿no?, a su mujer y tenga emisión de semen, los dos se bañarán y quedarán impuros hasta la tarde. O sea, está hablando de bañarse después de una relación íntima, ¿no? Por eso les decía que es un capítulo difícil para hablar, pero bueno, tengo que decirlo que acá la Escritura está enseñando. Y uno podría decir, me equivoqué de canal, ¿no? O sea, me equivoqué de canal de YouTube. Este hombre no está leyendo la Biblia, está leyendo otra cosa. No, estoy leyendo la Biblia, ¿no? Levítico, capítulo 15 en este caso. Pero ¿qué nos enseña esto? Que Dios, como les dije en algún momento de esta charla, Dios se preocupa, ¿no?, por nuestro bienestar espiritual, por nuestro bienestar mental y también por nuestro bienestar físico, ¿no? Nosotros hemos heredado un poco aquello de la cultura griega, ¿no?, de lo espiritual por un lado, lo material por el otro, pero eso es cultura griega, no es la cultura de Dios. O sea, Dios habla del ser humano como algo en donde se integra, ¿no?, lo físico, lo mental, lo espiritual, lo emocional. O sea, y la Biblia en distintos pasajes habla de todo esto, ¿no? Y acá está hablando de la parte netamente física, ¿no?, del ser humano, con principios de salud, con principios de relacionamiento. El versículo 19 dice, cuando la mujer tenga su menstruación, quedará apartada 7 días y cualquiera que la toque quedará impuro hasta la tarde. O sea, nuevamente insiste con esto, ¿no?, que en los demás pueblos no se practicaba. La medicina preventiva de Dios, ¿no? Y vamos a ir concluyendo el tema de hoy. La medicina preventiva de Dios. Hoy vimos que Dios dio consejos sobre alimentación, ¿no? ¿Qué alimentos sí? O alimentación carnívora, ¿no? Porque, como dijimos, la alimentación o el plan original de Dios no era carnívoro y está en el Génesis, ¿no? Pero esto que Dios permitió, aquí lo estipula muy bien, ¿no? ¿Cuáles animales sí, cuáles no? ¿Cuáles carnes sí, cuáles no? ¿No? Así que Dios nos dio consejos de alimentación. Luego dio consejos sobre el tema de las llagas, ¿no?, de examinar la piel, la lepra, evitar la propagación de plagas.
En este capítulo 15 estamos viendo que si uno lo lee completo habla de los flujos y de distintas medidas de higiene, ¿no? Que uno, como les decía, lo lee y parece que no estuviera leyendo la Biblia, que está leyendo un libro de sexualidad, ¿no? Pero en realidad está en la Biblia, ¿no? Está en la Biblia. Todas estas medidas preventivas y la higiene es una palabra clave, ¿no? La higiene es una palabra clave y que cruza, ¿no? Transversalmente todos estos capítulos, la higiene, ¿no? Tanto cuando hablaba de los animales como de las llagas, ¿no? La propagación de enfermedades en la piel, la lepra, de los flujos. Si ustedes lo leen completo, van a ver claramente que aparece la higiene como algo que distinguía, ¿no? Al pueblo de Dios de los demás pueblos. La medicina preventiva de Dios, ¿no? Espero que realmente hayamos aprendido de estos capítulos del libro de Levítico y que puedan ser de utilidad para nuestra vida. Entendiendo lo que dije al principio, ¿no? ¿Quién es el que lo dice? Y esa es la clave de todo, ¿no? ¿Quién es para vos el que lo dice? Si es Dios, realmente le debemos obediencia, ¿no? Si no entendemos que es Dios el que lo dice, bueno, cada uno sabrá lo que hará, ¿no? Pero si es Dios el que lo dice, realmente lo más sabio sería hacerle caso, ¿no? Porque por algo lo dejó escrito en su palabra, por algo Dios dio estas lecciones espirituales a su pueblo con implicaciones en la parte física también, ¿no? Como veníamos diciendo. Queridos amigos y amigas, este fue nuestro tercer episodio, ¿no? Del libro de Levítico. La semana que viene tenemos un capítulo que les quiero recomendar absolutamente. Nos vamos a enfocar de lleno en el capítulo 16, ¿no? Donde trae un tema que es sumamente interesante y sumamente importante porque tiene grandes implicancias en lo que es el plan de salvación de Dios, ¿no? Es central el tema de la semana que viene. El capítulo 16 de Levítico habla del día del perdón o del día de la expiación. Quienes han estudiado algo acerca del santuario saben a lo que me refiero, ¿no? Así que los invitamos primero a compartir el video que hemos visto hoy, ¿no? A poder compartirlo con algún amigo, con alguna amiga, a darle me gusta. Todo eso nos ayuda en esta obra que nosotros queremos hacer, que es difundir la Biblia. No es ni más ni menos que eso, ¿no? Ustedes vieron que más allá de que obviamente tenemos nuestra fe, nuestra creencia, no queremos hablar de denominación religiosa, o sea, queremos hablar de la Biblia, ¿no? Así que le pedimos que nos ayuden a poder compartir los videos con otras personas y de paso les agradezco porque sé que lo hacen y que los últimos videos han tenido lindas repercusiones y nos han permitido llegar a una linda cantidad de gente. Que Dios los bendiga, los esperamos entonces la semana que viene para el estudio especial del capítulo 16 que como les dije va a ser realmente apasionante y muy instructivo para nosotros. Que Dios los bendiga.